capital financiero. Por lo tanto, aquí hay dos componentes financieros. Uno, el capital financiero y otro, los intereses acumulados o los intereses capitalizados, porque ya una vez se acumulan esos intereses, vienen a conformarse un nuevo capital. Por lo tanto, aquí hay un nuevo capital que está generando crecimiento, los intereses acumulados. Eso es. Bueno, jóvenes. Vimos las dos formulitas. Ay, caramba. Vaya, hombre. Las dos formulitas que hemos visto. Aquí está. La fórmula del interés simple. Aquí está. Fíjense, F igual a P, 1 más I por N. Esta es la fórmula del valor futuro del interés simple. Aquí está, fíjense, esta es la función también. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y acá tenemos la fórmula del interés compuesto, F igual a P1 más I elevado a N, que la tenemos aquí, pero aquí está con negativo. Este negativo no va, es positivo, ¿ya? Le corrigen ahí, jóvenes, por si acaso le sacan ustedes un screen a esto, no va, no vayan a decir que yo le dije eso, yo le estoy diciendo que está equivocado, aquí es positivo, ¿está bien? Aquí está como está acá, fíjense, aquí está positivo, elevado a N positivo, ¿ya? Bueno, ahora, si ustedes se memorizan esta fórmula, F igual a P1 más I por N, ya saben la fórmula del interés compuesto, pues, ¿no es cierto? Ya saben inmediatamente. Porque fíjense ustedes, es casi la misma, casi la misma. Interés compuesto, F igual a P, F igual a P. 1 más I, 1 más I. Lo único que hacen es sacar esta N y colocarla como potencia. Aquí también. Ya no multiplica I, sino está como potencia la I. O sea que si ustedes se aprenden esta formulita, automáticamente saben esta fórmula acá. Lo único que tienen que hacer es desplazar esta N hacia la potencia. Ahí, nada más. Listo, ya está. Eso es. Bueno, jóvenes. Lo mismo que hemos visto aquí con esta formulita. Fíjense estas dos fórmulas. La fórmula del crecimiento y la fórmula de capitalización o del valor futuro. Cada una de estas fórmulas involucra 4 variables conocidas de ellas, es decir, las variables independientes. Encontramos la variable, el valor de la variable dependiente. ¿Está bien? Aquí está. Y en este otro caso, lo mismo. 3 variables conocidas, hemos encontrado F, pero podemos encontrar cualquiera de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Despejando P, despejando I, despejando N. Lo mismo aquí, despejando I, despejando N y despejando P. Ya eso lo vimos. Ahora, fíjense, lo mismo sucede con el interés compuesto. 4 variables conocidas estas 3, encontramos F, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está, ahí lo están viendo. Ahora, lo mismo acá, podemos encontrar I, N y P, despejándola. A ver, vamos a empezar a despejar I. Para despejar I, fíjense que I está dentro del paréntesis, por lo tanto tenemos P aquí. Esta P que está afectando, es decir, que está multiplicando al paréntesis, pasa con su signo cambiado al otro miembro. Lo mandamos al otro miembro con su signo cambiado, es decir, va a dividir. Listo. Una vez está despejado esto, el paréntesis se mantiene porque está afectado por esta potencia. Ahora, esta potencia N, ¿cómo la pasamos al otro miembro? ¿Cuál es el signo contrario o la función contraria de la potencia? Jóvenes. Ya pues La díganme, raíz. jóvenes. La La raíz, raíz la cuadrada. raíz. No, no es cuadrada, la raíz de N. De N. Entonces esta N pasa como raíz. Pero raíz únicamente de F sobre P, porque P hemos pasado a dividir, ¿no es cierto? Raíz de F sobre P. Una vez pasamos eso, ya queda libre 1 más I, ¿no es cierto? Desaparece el paréntesis, entonces nos queda este 1 para despejar I. Este 1 pasa con el signo cambiado, se va a restar. Listo, no es más. Ya está. Ahora, si queremos despejar N, ¿cómo despejamos N? Lo mismo, esta P está afectando al paréntesis, pasamos a dividir, que tenemos F sobre P va a ser igual a 1 más I elevado a N. Ahora, ¿cómo despejamos N? No se puede de manera simplista, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Aplicamos logaritmo a ambos miembros, al logaritmo de F sobre P, y acá va a ser logaritmo de 1 más I elevado a N. Por lo tanto, como hemos aplicado logaritmo a un miembro y al otro miembro, la expresión no se altera. ¿Qué hacemos entonces?
aplicamos la propiedad logarítmica de la potencia, no del cociente de f sobre p, porque no nos interesa f sobre p, lo que nos interesa es despejar n. Por lo tanto, aplicamos la propiedad logarítmica de la potencia. ¿Qué dice la propiedad logarítmica de la potencia? Dice que esa potencia, es decir, el exponente de esta base, se va a multiplicar por el logaritmo de su base. Es decir, esta n va a multiplicar al logaritmo de su base. Una vez tenemos eso, n multiplicado por logaritmo de 1 más i, despejamos logaritmo de 1 más i, lo pasamos a dividir y vamos a tener logaritmo de f sobre p sobre logaritmo de 1 más i. Listo. Vamos a ver ahora, lo vamos a ver despejadito. Aquí está. Ahí está. Fíjense. Esta p la mandamos al otro miembro a dividir, ¿no es cierto? F sobre p, aquí está f sobre p. Ahora, esta n la pasamos al otro miembro como raíz. Ahí está, raíz de n, pero solamente de f sobre p. Y este 1 lo pasamos a restar. Fíjense que este 1 no entra dentro del radical, no está dentro del radical, por si acaso. Va a restar a toda esta operación del radical. Ustedes lo que tienen que hacer es primero resolver este problema de aquí y recién le restan el 1. ¿Está bien? Ahora veamos cómo despejamos n. Hemos dicho que pasamos esto al otro miembro, aplicamos logaritmo a ambos miembros y despejamos n aplicando la propiedad logarítmica. Aquí está. Fíjense, ya está. Pasamos esto al otro miembro, aplicamos logaritmo de f sobre p, ya está. Y logaritmo de la base, fíjense, aquí estaría n por logaritmo de 1 más i. Entonces, como está multiplicando a n, lo pasamos a dividir logaritmo de 1 más i. Y ya está despejado n. Ahora despejemos p. Todo este paréntesis que está aquí, 1 más i elevado n, está multiplicando a p, por lo tanto lo pasamos a dividir. ¿Está bien? Ahí está. Ya lo pasamos, todo esto va a dividir p igual a f sobre 1 más i elevado a n. Ahora, para mayor comodidad nuestra, este factor de 1 más i elevado a n lo pasamos, lo subimos a multiplicar a f, pero con su inverso, ¿verdad? Para que no se altere la expresión. Aquí está, fíjense. Ahí está. Fíjense, lo hemos subido este factorcito a multiplicar a f. Aquí está 1 más i elevado menos n. ¿Está bien? Ya está entonces. Eso es. ¿Me siguieron hasta ahí, jóvenes? Sí, Licen, ¿podría explicar de nuevo la propiedad del logaritmo de la n, por favor? Ahí medio que me perdí. De la potencia, de la Sí, potencia, de la potencia. Cuando aplicamos logaritmo, a ver, aquí despejamos esto, lo pasamos a dividir, ¿no es cierto? sí. No podemos despejar n, entonces aplicamos logaritmo a esto de aquí, logaritmo de 1 más i elevado a n, y acá logaritmo de f sobre p. Entonces, el logaritmo de un cociente también tiene una propiedad, pero eso no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? No lo vamos a hacer, va a ser f menos, no, ¿para qué? No lo vamos, el logaritmo de f menos logaritmo, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es despejar la n y por lo tanto vamos a aplicar la propiedad logarítmica de la potencia. Como hemos aplicado el logaritmo de 1 más i elevado a n, esa propiedad nos dice que va a ser ese logaritmo de 1 más i elevado a n va a ser igual a la potencia bajada, es decir, bajamos esta potencia, esta n, la bajamos y multiplicamos por el logaritmo de su base. Esta es la base de la potencia, le aplicamos logaritmo. Eso dice, y aquí ya lo ven, fíjense, aquí ya está. Logaritmo de f sobre p, no nos interesa aplicarle ninguna propiedad. La propiedad ya saben cuál es de esta, ¿no? Del cociente. El logaritmo de f menos el logaritmo de p. Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Bueno, como no nos interesa esto, nos interesa esta de aquí para poder despejar n. Eso es lo que más nos interesa, ¿está bien? Entonces, aplicamos la propiedad, aquí tenemos n. Bajamos n, aquí está n, multiplicado por este logaritmo de 1 más i que está aquí. Entonces, una vez está multiplicando a n el logaritmo de 1 más i, lo pasamos a dividir a este logaritmo. Ya está, listo. Esta es. ¿Quedó claro o no? ¿Les quedó claro, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Bueno, eso es. Y ya están despejadas todas. Ahora, Licen, una pregunta, ¿qué es ese m en un lado? ¿cuál?
SF es igual a P, paréntesis 1 más J sobre M. Eso vamos a ver enseguida, eso vamos a ver enseguida, no se me adelante, eso vamos a ver enseguida, ¿ya? Ahora lo vemos. Bueno, quedó todo esto claro, ¿no es cierto? El despeje de cada una de estas variables de la ecuación matriz aquí, o de la fórmula matriz del valor futuro del interés compuesto. Bueno, otra aclaración que ya les hice en la clase anterior, se lo vuelvo a repetir. De aquí en adelante, jóvenes, todo ejercicio que le plantee un cálculo de crecimiento del dinero, tenemos dos opciones, el interés simple o el interés compuesto, ¿no es cierto? Si no nos dicen absolutamente nada, hagan este cálculo, encuentren el valor futuro, aplicamos siempre el interés compuesto. Si nos dicen, calculen el valor futuro de este capital mediante interés simple, aplicamos interés simple. ¿Está bien? Si no nos dicen nada, aplicamos interés compuesto, igual que la tasa. Si no nos dicen nada, la tasa siempre anual, al igual que el interés simple del año comercial o financiero. Dividimos sobre el año de la tasa de 360 días, si no nos dicen nada. Porque eso se aplica en la práctica. Todo lo que se le aplica en la práctica se hace. Si no nos dicen nada, se hace lo que normalmente se practica. ¿Está bien? Eso es. Bueno, jóvenes. Ahora vamos a ver esta otra partecita. Fíjense, aquí está, bueno, aquí de una vez se la muestro. Aquí, fíjense, el gráfico para el interés compuesto. Crecemos con esta formulita, fíjense, F. F es igual a P, 1 más I elevado a N. Decrecemos, es decir, si queremos encontrar el valor presente de este valor futuro, venimos acá, despejamos P ahí, como lo hemos hecho. P es igual a F, 1 más I elevado a menos N. Listo, no es más. Lo mismo que en interés simple, ¿verdad? Aprendimos a crecer y decrecer. En interés compuesto es lo mismo, estamos aprendiendo a crecer y decrecer. ¿Está bien? Ahora vamos a ver ya. Dicen, ¿será que pueden pasar a la anterior diapositiva, por favor? Claro, 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 claro. No sé qué les pasa. ¿Ahí? ¿Eso quieren? Fíjense, Muchas lo gracias. mismo, es el mismo diagrama para interés simple, ¿no es cierto? Para interés simple. Aquí colocamos el valor futuro de interés simple, F igual a P, 1 más I. Esta N la metemos ahí y multiplica ahí. Ya está. F igual a P, 1 más I por N. Ahora acá, para interés simple, el valor presente va a ser P igual a F, 1 más I por N elevado menos 1. Nada más, eso es. Para que vean que para decrecer siempre utilizamos la potencia negativa para el interés simple y para el interés compuesto. Bueno, ¿quedó claro hasta ahí o no? ¿Ah? Sí, licenciado. Bueno, vamos a buscar a ver la otra diapositiva para explicar esto de N y M. Vamos, vamos. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. Aquí creo que está. Exactamente. Esto es. Bueno. No. Ahora sí. No, tasa equivalente. Este no es. No es este. Pero, hombre, ¿dónde está? ¿Qué es lo que ha pasado? No, tampoco. Pero, hombre, ¿dónde está? Todo está desparramado esto. Carajo. Equivalente. Qué bárbaro, che. Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos para el día de mañana, la verdad, contento. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Ah? Vamos a ver si está acá, creo que está más acá después de esto, creo que. Pero, hombre, no me aparece, che. A ver, vamos a buscarlo de nuevo. Vaya. A ver, estamos acá.
diagrama de flujo. Un ratito lo voy a distraer ya. Vamos a ver por acá. Pero hombre, que no me aparece, sí. Lo que está pasando, diagrama no da. Bueno, vamos a ver aquí. Tampoco acá, mira. No me aparece, sí. Aquí tampoco no aparece, no hay. Pero, hombre. Aquí está. Bueno, esta es. Bueno, jóvenes. Ahora sí. Tasa efectiva. Ustedes saben lo que es una tasa efectiva, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Jóvenes, acuérdense. Esta tasa, cuando está representada por la letra I, les dije, esta se llama tasa efectiva. ¿Qué es una tasa efectiva, jóvenes? Tasa efectiva es aquella tasa de interés que actúa de modo efectivo sobre el capital en el periodo de la tasa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta tasa efectiva va a pagar los intereses o los va a capitalizar una sola vez en el periodo de la tasa. Si ustedes observan aquí, esta tasa, no hemos dicho nada, esta tasa es anual, quiere decir que su periodo es anual, ¿está bien? Anual. Por lo tanto, si esta tasa está representada por la letra I, esta es una tasa efectiva. ¿Qué dice la tasa efectiva? Que va a pagar los intereses o lo va a capitalizar una sola vez en el periodo de la tasa. ¿Cuándo? Al vencimiento. Aquí está. Como esta tasa es anual, si ustedes colocan este capital financiero en un banco o donde sea y la tasa es esta, quiere decir que los intereses se van a pagar una sola vez en el periodo de la tasa. Como es anual, se va a pagar una sola vez en el año, al final del periodo. ¿Está bien? Es decir, si la inversión se hace por 2 años, quiere decir que el primer año le va a pagar y el segundo año también, pero una sola vez cada año, cada año, cada año. Eso ya lo vimos, ¿no es verdad? Cuando comparamos la tasa de interés con la tasa de descuento. Acuérdense, ahí lo vimos. Vimos tasas equivalentes también, ¿no es cierto? ¿O no? Ya se me olvidaron. Bueno, pues ya le aclaro eso. Tasas equivalentes va a ser... Bueno, hasta aquí ningún problema. La tasa efectiva es aquella tasa de interés que actúa de modo efectivo sobre el capital en el periodo de la tasa. Como la tasa aquí no está diciendo nada, se supone que el periodo de esta tasa es anual, un año. Por lo tanto, como está representada por la letra I, que es tasa efectiva, va a pagar los intereses una sola vez en el año. ¿Cuándo? Al vencimiento. Ahí está. ¿Listo? Listo. Eso es. Bueno, eso hacen los bancos. Eso hacen los bancos. Pero resulta que los bancos, en su desarrollo, es decir, cuando estaban en proceso de desarrollo, cuando estaban avanzando, es decir, generando mayor movimiento de dinero, entran en competencia. ¿Y qué hace uno y otro? Dicen, señores, nos están tomando ventaja algunos otros bancos, entonces nosotros tenemos que definir una estrategia. Y dicen, bueno, como estrategia vamos a tomar para atraer más clientes a nosotros, vamos a agarrar y vamos a pagar ya no los intereses en forma anual, porque hay gente que necesita que le pague los intereses antes del año. Entonces dicen, bueno, vamos a pagar 2 veces los intereses en el año. ¿Está bien? 2 veces los intereses en el año. Si va a pagar 2 veces en el año, tiene que buscar 2 periodos simétricos dentro del año. ¿Cuáles son esos periodos simétricos dentro del año, jóvenes? Esos 2 periodos simétricos. Simétrico quiere decir iguales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 2 periodos en el año? Es como si yo corte un palo en 2 partes exactamente iguales. ¿Cómo corto el año, ese palo del año? 6 meses y 6 meses. 6 meses y 6 meses, un semestre y un semestre. Por lo tanto, en este caso, decide el banco ofrecer a su cliente pagarle los intereses cada 6 meses, cada 6 meses. ¿Está bien? Eso es. Ahora, fíjense, si el banco ofrece
una tasa anual que va a pagar 2 veces en el año, fíjense, ya esa no es tasa efectiva, ya no se puede representar por la letra I. Porque la letra I es la tasa efectiva. ¿Y qué dice la tasa efectiva? Que va a pagar los intereses una sola vez en el periodo de la tasa. En este caso, esta tasa, no hemos dicho nada, es anual. ¿Está bien? Y va a pagar los intereses una sola vez en el año. Pero como el banco está decidiendo que va a pagar 2 veces en el año, es decir, la tasa va a ser anual y va a pagar 2 veces en ese año de tasa. Va a pagar 2 veces, es decir, a los 6 meses y a los otros 6 meses va a pagar los intereses. Entonces ya no es tasa efectiva. Como ya no es tasa efectiva, ya cambia el nombre y le pone el nombre de tasa nominal. ¿Está bien? Tasa nominal. ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, ¿qué que no me contestan, pues? ¿Podría repetir eso de tasa nominal, por favor, cuando se convierte? Claro, claro. Fíjense, hasta aquí conocemos únicamente la tasa efectiva. ¿En qué consiste la tasa efectiva? Que va a pagar los intereses una sola vez en el periodo de la tasa. Como el periodo de tasa no hemos dicho nada, se supone que ese periodo de tasa es anual. Por lo tanto, esa tasa efectiva es ahí que ustedes ven ahí. Está indicando que tienen que pagar una sola vez los intereses. Los van a capitalizar una sola vez en el periodo de la tasa, en este caso en el año. ¿Cuándo? Al final. Es decir, que aquí esta tasa va a pagar una sola vez al vencimiento, los intereses. ¿Está bien? De este capital, por decir algo. Solo aquí va a pagar los intereses. ¿Está bien? Bueno, pero ahora el banco ve que esto no le da resultado, que los otros bancos les llevan ventaja. Entonces dicen, bueno, la estrategia que nosotros vamos a definir para atraer clientes es ya no pagar cada año los intereses. Entonces, la gente necesita tener su dinero en periodos más cortos. Bueno, apliquémosle una tasa anual, pero que pague los intereses 2 veces en ese periodo, 2 veces en el año. ¿Cada qué tiempo va a pagar? Cada 6 meses. Va a pagar a los 6 meses de intereses y va a pagar a los otros 6 meses intereses dentro del año, 2 veces en el año. Como está pagando, esta es tasa anual y está pagando 2 veces en el año, ya no puede llamarse tasa efectiva. Ya no puede llamarse, porque la tasa efectiva paga o capitaliza los intereses una sola vez, no más de una vez. En cambio, esta que estamos hablando está pagando 2 veces, por lo tanto ya no puede llamarse tasa efectiva. ¿Qué se llama? Se llama tasa nominal. ¿Está bien? Anótense entonces. ¿Qué es tasa Solo 2 veces, nominal? ¿no? No, por ahora. Anótense. Ahora vamos a dar el concepto. Tasa nominal es aquella tasa de interés que no actúa de modo efectivo sobre el capital en el periodo de la tasa. ¿Cómo? Vale decir, coma, paga los intereses o los capitaliza